líquido amniótico como el grado de madurez placentaria, entre otras cosas. Pero para edad gestacional no es adecuado. Entonces, ¿cuándo se tiene que pedir el primer ultrasonido? Pues el primer trimestre. De hecho, idealmente hay un ultrasonido que ya hablaremos más adelante, que se hace a la semana, entre la semana 11 y 13.6, que es el estructural del primer trimestre y que teóricamente tendremos que hacerlo en todas nuestras pacientes, y que ese ultrasonido nos va a permitir descartar riesgo de alteraciones cromosómicas como síndrome de Down. Entre otras cosas, riesgo de preeclampsia. Entonces, se tendría que hacer en todas las pacientes el primer trimestre de la gestación. Eso sería ideal, ¿no? No siempre se pide, pero no sería la idea. ¿Ok? Sigue. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico diferencial de embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a basar en tres. El primero va a ser desviación del embarazo normal, enfermedades de los órganos pélvicos y la pseudociesis. Siguiente, por favor. Dentro de las desviaciones del embarazo normal vamos a tener al aborto. Este es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de las 20 semanas Esto de no te metas gestación. mucho porque viene en el programa, doctora. Entonces, digo, todo lo que es la hemorragia de la primera mitad de la segunda del embarazo viene en el programa. Entonces, más que nada de diagnósticos diferenciales de no embarazadas, ¿no? Porque la paciente con aborto, como sea, pues sí estuvo embarazada, ¿no? Solamente no Ah, llevó a cabo la culminación del embarazo. sí, de acuerdo, doctor. Bueno, siguiente entonces, por favor. Ese sería el embarazo ectópico. Siguiente, por favor. La enfermedad trofoblástica. Digo, Ah, esas tres son también, embarazos a final de cuentas, ¿no? Que vamos a hablar de ellas. Pero bueno, son causales de hemorragia en la primera mitad de la gestación. sí, siguiente, por favor. La normalidad fetal también. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las enfermedades de los órganos pélvicos, como pueden ser los miomas uterinos, que generalmente vamos a tener al mioma submucosa y al mioma subseroso. Estos van a darnos un aumento de tamaño uterino. Los vamos a determinar gracias a la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y a una ecografía, como lo podemos observar en la imagen. Ahí podemos ver el mioma. Siguiente, por favor. También tenemos a los tumores ováricos, siendo el más común los histadenomas serosos. Los vamos a determinar mediante una anamnesis, una determinación seriada de la hormona de la gonadotropina coriónica humana de fracción beta y una exploración ecográfica también, como podemos observarlo aquí en la imagen. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar también de la pseudociesis, que es lo que conocemos como embarazo psicológico o como un embarazo fantasma. Esta va a ser la respuesta del cuerpo a un estado emocional de la mujer en la cual se manifiestan corporalmente como un embarazo totalmente normal. Dentro de esta vamos a tener una hipótesis psicomática clásica, que son las fantasías de un embarazo que conllevan alteraciones en la fisiología, que es la elevación de la FSH y de la LH. También vamos a tener una hipótesis somatofísica, que son los cambios menores que conllevan a que esta mujer crea que está embarazada. Y la hipótesis psicofisiológica, que esta viene de un trastorno depresivo mayor y vamos a tener alteraciones en las aminas biogénicas, que son la GNRH, la FSH y la LH. Siguiente, por favor. Bueno, las causas vamos a tener que son mujeres jóvenes casadas o mujeres jóvenes que mantienen relaciones sexuales, mujeres en edad avanzada con problemas de esterilidad, pero que realmente desean tener hijos, y mujeres de edad avanzada por amenorrea de origen menopáusico. Bueno, los síntomas que vamos a tener
en este embarazo psicológico van a ser la amenorrea, el aumento de abdomen, el aumento de peso, náuseas y trastornos del sueño, entre otros, que son los que nos van a hacer creer a nuestra paciente que está embarazada. Siguiente, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchas. Sí. Perdón. Gracias. Bueno, ahora empezaremos con adaptación materna al embarazo. El primer tema a tocar es el aparato circulatorio. Empezaríamos con el corazón. En este tema vamos a ver acerca de cómo es que la mamá, bueno, la mujer adaptas o tiene cambios fisiológicos, pues para vaya a adaptarse, ¿no? al proceso del embarazo. El corazón es uno de los órganos muy importantes que dentro de los cambios fisiológicos que va a generar va a ser una desviación de su eje en un ángulo a la izquierda de entre 15 a 20 grados. Esta desviación o este giro que va a generar el corazón va a ser porque al crecer el útero, este va a elevar el diafragma y entonces va a generar como un empuje hacia el corazón y entonces este se va a ir hacia cefálico y hacia izquierda. Si hiciéramos una radiografía, entonces encontraríamos un aumento del diámetro transverso del corazón. Otro cambio que genera es la dilatación auriculoventricular izquierda. Si bien la literatura comenta que hay aumento de las 4 cavidades, esto por engrosamiento de sus paredes y por un ligero derrame pericárdico que es benigno, pues es más notorio en las cavidades izquierdas, las cuales podrían mostrar un soplo sistólico que se va a observar en el electrocardiograma. En este observaríamos una disminución de la onda Q y una inversión de la onda T en la derivación 3 y una onda Q notable en ABF, así como también una onda T invertida en B1, B2 y B3. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a las presiones y volúmenes que se van a ver afectados o modificados dentro del sistema cardiovascular, va a ser uno de ellos la presión arterial media, la cual se va a ver disminuida gradualmente hasta llegar como al punto mínimo, más o menos entre la semana 16 y 20 de gestación, en la cual encontraremos una presión aproximadamente entre 84 y 86 milímetros de mercurio. Pero en la mitad del tercer trimestre va a empezar a subir esta presión arterial media hasta llegar a cifras cercanas al embarazo, bueno, hasta llegar a cifras cercanas como al final del embarazo, similares al inicio del embarazo, que va a ser encontradas entre 88 y 90 milímetros de mercurio. Otro punto que se va a ver afectado o modificado va a ser el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser aumentado durante los 2 primeros trimestres. Para la quinta semana de gestación va a haber un ligero aumento. Sin embargo, para la semana 16, entre la 16 y la 20, vamos a observar un aumento hasta del 50% por encima del valor previo al embarazo. Para la semana 20 de gestación ya se va a generar como un mantenimiento de este volumen cardíaco y este se va a mantener o puede disminuir incluso hasta el final del embarazo. El gasto cardíaco se va a ver modificado pues para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos. En la gráfica que vemos aquí de colores, pues ahí está como
toda esta modificación del volumen del gasto cardíaco para la semana 20-24, vemos aumento para la semana 28 y una disminución ya para el final del embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, en estas gráficas vamos a ver que si bien cuando aumenta el gasto cardíaco, se va a ver asociado a un aumento del volumen sistólico, también a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y en estas gráficas podemos ver cómo van a la par este aumento del gasto cardíaco junto con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. También a su vez... ¿Cuánto aumenta la frecuencia cardíaca en la embarazada? La frecuencia, ¿cuándo aumenta? ¿Cuántos latidos por minuto? Pues va a aumentar aproximadamente 10, ay, se me fue la unidad. Bueno. De 10 a 15 latidos por minuto. O sea, eso es lo esperado. En el reposo, la frecuencia cardíaca de la embarazada aumenta de 10 a 15 latidos por minuto. Miren, de los sistemas más importantes que se afectan en el embarazo es el cardiovascular. Y esto va a provocar, y hay que entenderlo, que muchas pacientes que pudieran tener una cardiopatía congénita o algún otro tipo de cardiopatía, y que simple y sencillamente limitaban sus actividades y estaban asintomáticas, por estos cambios en el sistema cardiovascular, pues pueden debutar como una cardiopatía en el embarazo, y si nosotros no sospechamos de, pues no lo vamos a diagnosticar. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen circulante, que ya lo hablaremos en los cambios hematológicos. ¿Por qué se aumenta el volumen, aumenta el gasto y aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué la presión arterial baja y no sube? Porque en condiciones normales, pues subiría, ¿no? Por el hecho de que ya, ¿Por qué? porque está dando parte de esa sangre que ha aumentado y todo para el feto, bueno, para el producto. Pero por más que se desvíe por la placenta, no justifica que baje la presión. ¿Por qué baja la presión arterial? Porque disminuye la resistencia vascular periférica. Porque baja las resistencias vasculares periféricas. O sea, tú tienes que hacer primero que tengas más volumen sanguíneo, pero que se mueva más rápido. Es decir, tu sangre debe estar más diluida, no más espesa, no más concentrada. Y segundo, aumenta la frecuencia cardíaca, con lo que aumenta el gasto cardíaco, porque aumenta el volumen, pero para movilizar más rápido el sistema baja las resistencias vasculares. Entonces, quitas la resistencia para que la sangre se mueva más rápido, porque efectivamente va a tenerse que desviar por la placenta, ¿no? Entonces, si no, mamá no le va a llegar suficiente sangre si se desvía por la placenta. Entonces, por eso la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, pero la presión arterial disminuye en primero y segundo trimestre y tiende a normalizarse hacia el tercer trimestre. Nunca excediendo de 140 o 90, eso siempre será anormal en el embarazo. Pero no es raro que tú tengas embarazaditas con 80, 60, 90, 60 de presión y están perfectamente normales, no están sintomáticas. ¿De acuerdo? Eso es muy común. Ahora, si le sumas esta hipotensión junto con hipoglicemias que llegan a ser, pues por eso es común que puedan tener a veces síncope las pacientes embarazadas. Entonces, el sistema cardiovascular es el de los que más cambios sufre en el embarazo, por eso les insisto, pueden debutar pacientes con cardiopatía que se desconocían con cardiópatas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los momentos en el embarazo en que más descompensación de una paciente cardiópata pudieras tener? Entre la semana 16 y 20, que es cuando se genera como la mayoría de los cambios. No sé, 16 y 20. ¿Trimestre? ¿En qué trimestre?
¿En qué trimestre? Segundo trimestre. Segundo trimestre. Porque acuérdense que en primer trimestre, pues prácticamente el volumen no ha aumentado, tienes poco volumen circulante. Pero en el segundo trimestre ya tienes una placenta. Ahora sí tienes que aumentar la cantidad de volumen circulante y tiene que hacer que el corazón trabaje más rápido. ¿A partir de cuándo empieza a trabajar más rápido este corazón? Pues en el segundo trimestre de gestación. Se mantiene en el tercero, obviamente. ¿En qué otro momento se te puede descompensar una cardiopatía? Pues en su lógica. Al final del tercer trimestre. Si el tercer trimestre, ¿en qué parte? ¿En qué otra parte? ¿En el parto? El trabajo de parto, especialmente en el periodo expulsivo, donde mamá tiene que hacer un esfuerzo de pujo importante, ¿sí? ¿Y en qué otro instante? En el puerperio inmediato, inmediato. Imagínense que la mamá ganó 2 litros de sangre en el embarazo. ¿Cuánta sangre se pierde en un parto? ¿Cuánta sangre se pierde en un parto? 500 mililitros. Medio litro, ¿no? Tomando en cuenta que el medio litro lleva la placenta de sangre. Entonces, si tú ganaste 2 litros y perdiste medio litro, ahora tienes 1,5 litros circulando por tu cuerpo, pero resulta que ya no hay placenta por donde pase. Eso se conoce como autotransfusión sanguínea. Tu mamá queda con un volumen excedente de sangre y que su corazón no tiene que manejar sin que tenga placenta. Entonces, para los que hagan cardiología, los 3 momentos más críticos en la paciente embarazada son el segundo trimestre, el periodo expulsivo y en el puerperio inmediato. Muchas pacientes las tenemos que meter a terapia intensiva en esta etapa del puerperio, porque es cuando más problema pueden tener ahí de cardiopatía, de hacer una descompensación. ¿Ok? Bueno, estamos sobre el tiempo. ¿Hasta acá alguna duda? Les recuerdo que las tareas tienen que entrar en tiempo. Me han estado llegando algunas con retraso. Esas no las voy a tomar en cuenta. Entonces, tienen que ser antes de las 11:59 que las envíen. Y si su internet es lento, luego no las suben en tiempo. Lo mismo pasa con los exámenes, ¿eh? Que luego lo quieren mandar a la mera hora y su internet no está rápido y no lo mandan y se quedan sin calificación. Entonces, para que por favor suban las tareas en tiempo, ahorita ya les subiera de los signos de embarazo. Traten de preparar los temas lo mejor posible, porque todo lo que ustedes no ven va a ser tarea y les va a estar cargando con tareas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No olviden subir sus exposiciones, por favor, antes de empezar. Tienen que estar ahí arriba en el chat para que puedan empezar a revisar a sus compañeros, por favor. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doc, todo bien. Bueno. Entonces, nos seguimos mañana. Gracias, Gracias, doctora. buen Hasta día. mañana. Hasta luego.